Voy a contestar a unas preguntas que me parecen de interés general que ha comentado Raúl Ollés después de empezar a hacer su práctica de definición de medidas utilizando lo que es la ISO 9126 para poder evaluar herramientas o establecer un marco de evaluación de herramientas de control de calidad. Bueno, él ha empezado a trabajar, Raúl ha empezado a trabajar ya lo que es en la wiki y me indica pues que me ha parecido que la parte de evaluación de herramientas faltaba una fila para que lo llama tipo de herramienta y lo ha incluido en la wiki. Lo que voy a hacer ahora es, pues bueno, voy a ir a la wiki, vamos a ver que tenemos la parte de evaluación de herramientas y vemos que Raúl ha añadido su fila tipo de herramientas y ha valorado la herramienta que ha elegido, que es la herramienta Codasí, y le ha puesto el valor de OnCloud. Para que esto sea correcto, la idea es, vais a tener libertad para poder añadir aquí las filas que queráis, pero esto tiene que estar enganchado con otra parte de la wiki. Es decir, cuando estamos evaluando estas herramientas, cada una de las filas que tenéis aquí, tenemos que tener una definición de lo que es el tipo de herramienta. Es decir, que vamos a la definición de las métricas y aquí tendría que tener una tabla que va a ser la tabla tipo de herramienta, ¿vale? Con el mismo nombre. Tipo de herramienta o tipo de herramienta. Vale, si no he puesto exactamente los mismos nombres en la tabla de evaluación porque eran excesivamente largos, pero una de las técnicas que se suele hacer es poner algún nombre técnico. Por ejemplo, pues para poner lenguaje de programación podemos simplemente un neumónico como puede ser LP, y eso puede ser un poco más claro. Bueno, ante esa idea, claro, porque cuando vemos aquí en la tabla de evaluación, en la tabla de evaluación de herramientas, tipo de herramienta, no entendemos, o yo no entiendo, bueno, no entiende nadie a qué se refiere. Por tanto, necesitamos una definición formal de lo que es la métrica. Por eso vamos a nuestra parte de definición de métricas. Bueno, por tipo de herramienta, al ver el valor de que le ha dado la métrica, pone OnCloud. Vale, el valor que le pone de OnCloud, yo creo que se podía hacer referencia precisamente al nombre del servicio cloud que teníamos aquí. Es decir, que el tipo de herramienta que está definiendo Raúl puede ser equivalente a esta tabla que había definido aquí. Pero al haberla dejado en blanco, pues falta poder establecer ese criterio. Vamos a seguir adelante con más preguntas que dice Raúl. Dice, vale, habla de la escala nominal, que esta pregunta también me parece interesante. Dice, aunque en la teoría se pone como ejemplo de escala nominal lenguaje de programación, entiendo que en este caso no se correspondería. Mi interpretación es que una herramienta será mejor o peor cuantos más lenguajes acepte evaluar en comparación al resto de las herramientas. Esto nos da un número que se puede convertir en escala absoluta. Vale, perfecto. Aquí una de las cosas que quiero que practiquéis, una de las cosas que quiero hacer en esta práctica es que esto de la calidad, los sistemas de calidad al final es algo subjetivo. Lo que lo intentamos hacer es definir un conjunto de medidas para poderlo hacer objetivo, pero esto es subjetivo, es decir, que para poder medir el lenguaje de programación lo podemos hacer con una escala nominal y pondríamos como valor de la medida literalmente cada uno de los lenguajes de programación que tenemos, Java, C++, C#, Python, etcétera. O la otra solución es utilizar pues la solución que nos está indicando, otra posible solución es utilizar lo que nos está indicando Raúl. Es decir, pues mira, yo voy a hacer una transformación, yo no quiero saber el nombre del lenguaje de programación con el cual está trabajando, sino yo quiero saber el número de lenguaje de programación con los cuales yo puedo trabajar. Vale, pues perfecto. Cada medida nos va a dar una información diferente. A veces, pues en este caso, el nominal simplemente es poner una etiqueta. Y lo que nos va a permitir es, si nosotros tenemos una medida de este tipo nominal, no nos va a permitir ni siquiera hacer comparaciones. Lo único que nos va a permitir es, mi herramienta puede trabajar con lenguaje de programación Java, que en este caso me parecía interesante. Pero la solución que me da Raúl es válida. Lo que pasa es que con la solución de Raúl, pues no vamos a saber si yo trabajo con Java, si mi herramienta, viendo la tabla de evaluación, si mi herramienta me permite trabajar, o la herramienta que estamos viendo, Codasí, Codebit, etcétera, nos permite trabajar con ese lenguaje de programación. Vale. De nuevo, una posibilidad que tenemos es, las dos informaciones son interesantes. Una es el número y otra es la etiqueta. Podemos añadir podemos añadir dos métricas para poder considerar todo esto. Pero bueno, en esta práctica lo único que busco es que empecéis a plantearos este tipo de problemas y que con una métrica no es solo válido.
Y acordaros que cuando trabajáis con la escala, lo que os va a permitir después es que una vez que tengáis el valor, pues todo lo que podéis hacer con una escala absoluta, esa métrica la vais a poder llevar hasta una escala nominal. La inversa no, una nominal nunca la vais a poder, no siempre la vais a poder llevar a una absoluta. Vale, en este caso dice, sería nominal, pone algún ejemplo, ese número le pudiésemos etiquetar con algún valor nominal, por ejemplo, según una valoración, malo, regular y bueno. Bueno, aquí, ojo, porque esto ya no es nominal, esto pasa a una escala ordinal, porque aquí ya hay un orden. Bueno es mejor que regular y regular es mejor que malo, ¿vale? Es el segundo paso antes de llegar a escalas numéricas. Muy bien. Y después aquí dice, quiero entender que el servicio cloud podría entrar a la categoría nominal al que le podemos dar 3 conjuntos. Solo herramienta independiente, solo herramienta on cloud, independiente on cloud. Esto es perfectamente válido. ¿De acuerdo? Esta definición sería una definición correcta de lo que puede ser una escala nominal. Una escala nominal. Estas serían las etiquetas que podéis hacer. Perfecto. Esto es una aplicación perfecta de la escala nominal. Vale, y plantea Raúl, dice, la duda que se me plantea para el caso nominal es cómo había que interpretar los campos de la plantilla del ISO 9126, medición y fórmula, interpretación y tipo de medida. Pues vamos a ir a lo que es ya cómo ha estado trabajando con la plantilla ISO, que está trabajando correctamente, ya que hay un apartado que es medición y fórmula. En el caso de medición y fórmula, en el caso de nominal, como simplemente son etiquetas, es indicar las posibles etiquetas que podemos añadir. Es decir, en el caso que hemos visto antes del lenguaje de programación, Java, C++, etcétera. En el caso, simplemente separado por comas, una secuencia de etiquetas. En el caso de, hemos dicho el onCloud, que teníamos aquí, si vas a poner escala nominal, en cloud, aquí tendrías que poner las 3 opciones que habíamos dicho anteriormente, ¿vale? Que es onCloud, en la nube, independiente o independiente y en la nube, ¿vale? Y el tipo de escala, ponemos que el tipo de escala es nominal y el tipo de medida simplemente ponemos etiqueta o si quieres poner, sí, etiqueta, no hace falta poner ninguna otra cosa. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Voy a aprovechar este mensaje pues para ver para corregir parte de algunas de las cosas que estoy viendo ya con el trabajo que ha hecho Raúl, que de nuevo, insisto, que es la primera iteración y me parece un buen trabajo, ¿vale? Sobre todo porque la mayoría de los valores, pues yo creo que va bastante encaminado. Bueno, voy a hablar de una de las elementos de la plantilla que igual no os he entendido correcto. O sea, que os tengo que enseñar a qué hace referencia, que es la fuente de medición. La fuente de medición va a ser el documento a través del cual nosotros vamos a poder aplicar lo que es la fórmula de medición que tenemos aquí para poder calcular un valor en la evaluación. Y esta tendría que ser objetiva, es decir, que si lo hacen varias personas independientes, mirando la fuente de medición, deberían obtener el mismo valor. Vale, Raúl nos dice, fuente de medición, tabla de medición de herramientas de esta wiki en lenguajes. Bueno, fijaros, para poder conocer los lenguajes de programación de una de las herramientas de Codasy o Codebit, etcétera, tenemos la fuente de medición pueden ser de 2 tipos. Por un lado, podríamos medir esto utilizando lo que va a ser la documentación de las páginas web de las herramientas, o por otro lado, podríamos hacerlo instalando las herramientas y pasando una batería de prueba con los diferentes lenguajes de programación que nosotros tengamos. Vale, en esta práctica lo vamos a hacer simple. Lo único que vamos a hacer es, la fuente de medición que deberíamos tomar es utilizar, vamos a las páginas de las herramientas y leemos y contamos los lenguajes de programación. Vale, en este caso voy al lenguaje de programación. Vamos a ir a lo que va a ser, por tanto, no solo la tabla de medición de lo que es la wiki, sino vamos a ir a lenguaje de programación. Voy a ir a evaluar. Vale, hemos dicho, bueno, no he entrado en detalles, pero de momento vamos a decir que vamos a contar lo que va a ser el número de lenguajes de programación con los cuales puede trabajar Codasy. Y en este caso Raúl ha puesto el valor de 29. Muy bien, ¿cómo podemos obtener este valor? Hemos dicho que si vamos a Codasy, bueno, una de las zonas, bueno, aquí estoy registrado en Codasy, una de las zonas que tenéis, vais a ir a la zona de documentación. Esta sería lo que va a ser vuestra fuente de medición, a través de la propia documentación. Y si vais
a los lenguajes de programación, pues podéis ir a buscar, bueno, aquí vais a tener pues, integraciones y todo. Voy a buscar, pues, con control F voy a poner lenguajes. Y me dice lenguajes de programación soportados, y aquí nos ponemos a ver los lenguajes de programación soportados. Para poder calcular la métrica, pues ahora contamos. Los soportados oficialmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y te dice que también hay otros lenguajes soportados por la comunidad. Yo no sé si tendría que poner el valor de 15, o vamos a suponer, vamos a seguir adelante, a ver los que soporta la comunidad. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. El valor que deberíamos incluir en la evaluación del lenguaje de programación sería el valor de 30. Fijaros que la métrica aquí ya no es tan objetiva como parece, porque lo podía dejar con los soportados con 15 o con 30, pero este sería el valor. Lo que he querido hacer ahora es deciros que la fuente de medición hay que poner de cómo lo vamos a medir. Vale. Voy a volver hacia atrás en la medida que estaba con la medida del lenguaje de programación y vamos a ver algunos datos que me parece que hay que mejorar. Cuando vamos a la definición de las métricas, vamos a ver lo que es lenguaje de programación. Y Raúl nos indica la fórmula de medición. Bueno, el propósito es saber la capacidad de la herramienta de medición de código para poder evaluar un proyecto desarrollado en cualquier lenguaje de programación. Vale. O conocer la evaluación de la calidad con la independencia, la evaluación de la calidad de código de la herramienta con independencia del lenguaje. Pero de momento el propósito me parece una buena definición. Y a la hora de poder definir, fijaros, lo que ha hecho Raúl es definir una fórmula que es x igual a A dividido entre B menos A. Y dice que es igual al número de lenguajes de programación aceptados por la herramienta, que en nuestro caso hemos dicho que sean 30, menos B, que es el número de lenguajes de programación aceptados por el conjunto total de herramientas. Esta fórmula, cuando aplicamos esta fórmula no se corresponde con el valor de 30 que acabamos de ver aquí directamente. ¿Vale? Que es donde este valor le debemos calcular mirando la fuente de medición y mirando lo que va a ser la fórmula. ¿Solución a este problema? Simplificar lo que es la medición de la herramienta. X es igual a A, ya es el número de lenguajes de programación aceptados por la herramienta. Vale. Vale, el valor, sigo adelante, como si esta corrección no lo había hecho. Lo que sí que ha hecho muy bien Raúl es indicar la interpretación X, que estará comprendido entre 0 y 1, y lo que indica es mejor cuanto más cerca de 1. Pues en nuestro caso será mejor cuanto más lenguaje de programación esté trabajando. Y en este caso no es una medida de tipo absoluta, sino sería los valores entre 0 y 1 es una medida de tipo ratio. ¿De acuerdo? Pero en nuestro caso el número total de lenguajes de programación sería una medida de tipo absoluta. Bueno, pues con esto espero haberos ayudado a que podáis seguir avanzando en lo que va a ser la creación de esta wiki colaborativa para poder pues definir y evaluar un conjunto de métricas que nos permitan conocer herramientas que nos permitan medir lo que va a ser el código. Una cuestión última es que he incluido ya dentro de lo que va a ser esta wiki, para que podáis editar todos, he incluido los roles de las personas que entregaron la última práctica, porque sí que conozco lo que es su nombre de usuario en GitHub. Es decir, está incluido Javier y está incluido Roberto, que de momento pues están esperando. Les he mandado una invitación por GitHub para que la acepten y puedan empezar a editar su wiki para poder dar la respuesta de su trabajo.